Primeramente, darle gracias al Señor. Bien decía recién el hermano Esteban Luna sobre la importancia de ser agradecidos en toda situación, más allá del día a día que nos toca vivir y que sabemos que no es fácil. Sobre todo, más nos golpea de cerca el tema de la pandemia, cuando a veces nos enteramos de nuestros hermanos en la fe, nuestros seres queridos que están siendo afectados, pero también confiando en el poder y en el amor del Señor, que es el que obra conforme a su sagrada voluntad y a su divino poder. Por supuesto, vemos la mano de Dios extendida. A mí me tocó muy de cerca la semana pasada tener bueno, de alguna manera, eh, tener que enterarme de la muerte de un muchacho de acá de la zona, compañero, amigo, muy cercano, de muchos años de servicio, de 9 años en el Templo de Alabanza, un muchacho joven, digo joven, mi edad, 44 años, y bueno, fue producto y motivo de esta pandemia que él se contagió, y estando en esa situación de, de contagio, ya prácticamente terminando el momento del tiempo de aislamiento, sin estar internado, hizo una recaída, hizo una neumonía y bueno, lamentamos por la familia que está en este momento pasando este momento de duelo, de luto, pero bueno, Sotelo, José seguramente está en la gloria del Señor, en un mejor lugar, como sabemos todos, en esta esperanza que tenemos de encontrarnos un día en la patria celestial, donde el mismo apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, así que esas son las palabras que nos alientan, nos fortalecen y nos hacen ver hacia adelante y que nos ponen a nosotros eh, más que nunca en momentos de mayores aflicciones, de pruebas, en la soberana voluntad de Dios, que Dios es el que controla todas las cosas, Él es el que hace como Él quiere y nosotros tenemos que aprender a descansar en su voluntad. Así que hermanos, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos y todo es para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Así que, habiendo dicho esto, quiero bendecirles y por supuesto también compartirle algo que estuvimos de alguna manera preparando y sé que son tiempos difíciles, pero que en momentos de prueba, de aflicción, tenemos que seguir creciendo en la gracia del Señor. Entonces, es fundamental que nosotros, los que estamos en el Señor, los que somos de la Iglesia de Cristo, aprendamos a superar estas situaciones, a crecer en el Señor, a seguir mirando la cruz y por supuesto a no quedarnos estancados. Dios no nos quiere estancados, Dios nos quiere detenidos. Si hay algo que el Señor pide o exige o demanda de alguna manera a través de su palabra, es permanente, es constante, que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Así que un poco de esto vamos a hablar en esta noche. Eh, Me venía a la memoria sobre mi etapa en la juventud. Eh, Tuve la oportunidad de conocer al Señor a la edad de 15 años y bueno, me festejaron el cumpleaños de 15 años, por supuesto, no fue con cosas raras, ¿no? Simplemente estuve 15 años cumpliendo allí en los primeros meses de mi caminar en Cristo y recuerdo que me hicieron una tortita de esas chiquititas que ahora la regalan. En ese entonces era toda una novedad porque uno esperaba una torta de 2 metros por 4, más o menos así. Generalmente las tortas eran grandes en esa época, estoy hablando ya unos buenos años atrás, y me salen con una tortita pequeñita así, algo chiquitito así, que para mí era toda una novedad y decía yo, qué bueno esto, y me sentía tan bendecido, tan a gusto en el lugar donde me encontraba, en la iglesia Vida Abundante de la calle México. Me acuerdo, la hermana que me la regaló era una hermana del Tafí Viejo y tuve la oportunidad de crecer mucho con esa familia allí en la zona de Tafí Viejo, porque hacíamos la escuelita bíblica y nos ocupábamos de recoger a los niños de los barrios y hacerle, además de la enseñanza, yo estaba no en la enseñanza, sino yo estaba en la parte de la alimentación, ¿no? Hacer el mate cocido, llevarle con un pedazo de pan y compartir con esos niños que quizás hoy en día, si los cruzo alguno de ellos, ni los reconocería, porque obviamente con el correr de los tiempos uno ya es como que se va aislando y no tiene más contacto. Entonces,
también producto de que yo salgo de esa iglesia y tengo una etapa fea desde los 18 hasta los 22 años, donde prácticamente me vuelvo al mundo, o sea, me vuelvo al mundo. Me olvido de Dios. Tuve una etapa muy oscura, donde participé de muchas cosas de las cuales hoy me arrepiento, y estoy convencido de que si Dios me dio una nueva oportunidad es para nunca más mirar atrás, sino poner mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y de esa manera me sirvió tal vez esos golpes, esos momentos difíciles, de volver a la oscuridad, de volver a una vida totalmente errante, sin sentir el gusto y el placer y la disfrutar de la presencia del Señor, de sentir permanentemente el pecado que te asfixia, que te ahoga, la conciencia que permanentemente te acusa, y de tener nuevamente la oportunidad en aquel día, cuando por la gracia del Señor el pastor Albarracín llegó a mi casa en Tafí Viejo. Me acuerdo en ese mes de julio, era un 15, me recuerdo, y me invitaba justamente a esa reunión del sábado, que fue justamente el sábado 18 de aquel año 98, donde tuve la oportunidad de ser recibido en la iglesia por la quien hoy es mi esposa, Sara Navarro. Ella me recibe, me estaba esperando, ya parece que tenía algo planificado el Señor, y tuvimos la oportunidad de conocernos en el grupo de jóvenes, un grupo gigante de jóvenes, trabajar mucho tiempo en esa iglesia, 9 años servimos al Señor en ese lugar, Sarita mucho más, y obviamente por la gracia de Dios también de alguna manera desprendernos de ese lugar. Y me acordaba de algo, ¿no? Me acordaba de los almácigos, de las plantaciones de lechuga, de perejil, que generalmente los paisanos bolivianos sembraban en la casa de mi abuela porque arrendaban las tierras, y en ese entonces ellos me enseñaban que para que la plantación pueda dar fruto, esa planta de lechuguita que estaba, era como unos hilitos primero, si ustedes veían cómo germinaba, y era un almácigo qué sé yo, 200 plantas, no sé, en un solo cúmulo de tierra así, que si la dejaban pasar un tiempo se morían porque se ponían amarillas. Él me demostraba, mirá, dice, por causa de no tener el tiempo suficiente para hacer el traslado a los almácigos y y a lo que serían las rayas que ellos sembraban en esas parcelas, quedaban todas las pequeñas plantitas esas allí, con esos esbozos prácticamente de primeras hojitas, todas amarillas, y después se secaban y se perdían. Pero sin embargo, las que eran trasplantadas a cierta distancia crecían, y crecían y fructificaban, y daban unos terribles frutos, llámese de alcelga, llámese de lechuga, llámese de zanahoria, de lo que fuere. Tenía que tener una distancia. Lo mismo pasaba con las chacras, cuando nosotros sembrábamos a mano. Esa técnica, sembrado a mano, era el llamado en el campo el boleo. Nosotros no teníamos en ese entonces un tractor para que sembrara las rayas y vaya eliminando, digamos, la semilla de acuerdo a lo que se ajustaba y se promediaba para la distancia de 30, 40, 50 centímetros. Así esa planta crecía con un buen tallo, crecía alta, bien fortalecida, y daba un buen fruto. La distancia permitía, o el desprendimiento permitía de alguna manera un crecimiento. Era como que se ventilaba la planta, tenía una mejor humedad, y esas técnicas hoy en día siguen en agrícola, y eso lo sabe cualquier persona que tiene, digamos, conocimiento en lo que es la siembra y la cosecha, ¿no? Me venía todo eso a la memoria, pensando todo mi recorrido desde los 15 años hasta hoy, 44 años, con esos 4 años oscuros, desde los 18 a los 22, y me venía a la memoria y decía, cuántas veces nosotros pasamos por etapas duras, difíciles, y hay cosas de las cuales nos tenemos que desprender y no lo hacemos. Hay cosas de las cuales nosotros nos tenemos que empapar como una planta que está recién regada y no lo hacemos. Y son etapas para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual necesita vivir etapas, vivir momentos, momentos a veces de crisis, pero también momentos donde nosotros aprendemos a fortalecernos. En los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, a veces cuando el Señor dice,
te he hecho pasar por el desierto para probar tu fe, porque quiere fortalecernos, porque quiere que nosotros crezcamos, estemos preparados para lo que viene por delante. Y seguramente esta noche no va a ser algo extraño que tratemos estos temas, porque de eso se trata prácticamente todo lo que hace mención el libro de Primera de Juan. En la carta de Primera de Juan, cuando nosotros leemos al apóstol Juan enviando esa carta, en su primera carta, segunda y tercera carta, sobre todo en la primera, que es una carta que tiene 5 capítulos, y que los 5 capítulos tienen mucho énfasis sobre lo que estaba pasando en las iglesias de Asia Menor, una situación difícil para aquellos hermanos creyentes de diferentes edades que estaban viviendo en ese entonces, casi los primeros 3 siglos donde la iglesia comenzó su etapa de crecimiento. El diablo también se mueve y el diablo también usa estrategias para frenar el crecimiento, para hacernos distraer o muchas veces hasta inclusive enfriarnos, de alguna manera dejarnos sin crecimiento, estancados. Utilizó en ese tiempo la filosofía, utilizó el gnosticismo, muchos herejes, muchos falsos profetas se introdujeron dentro de las iglesias de aquel entonces y nosotros históricamente sabemos lo que sucedió. Por eso se escribe esta primera carta enviándola a Juan a la iglesia de Asia Menor con la intención de traer una corrección, de volver a fortalecer la fe de ellos, de volverlos a encaminar, pero con una particularidad muy especial que la vamos a ver hoy en día, de los versículos, 3 versículos que vamos a tocar como para introducirnos al tema, y de la importancia que tiene este tema, de que así como el enemigo afectó en aquellos primeros 3 siglos a la iglesia, haciendo que muchos salieran de la iglesia, generando apostasía en muchos, enfriamiento espiritual en otros, así también Dios nos trajo esa palabra a nosotros para que nosotros podamos ser instruidos, corregidos y de alguna manera tomar el envión nuevamente para lo que Él determinó de antes de la fundación del mundo y de lo que Él quiere para nosotros en este tiempo en el cual como iglesia tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Estoy hablando de etapas fundamentales en la vida del creyente, para un crecimiento espiritual, llegando a la madurez espiritual. Creo que hace 2 servicios anteriores por Zoom compartí sobre la carta de los Efesios, hice mención sobre la importancia en el capítulo 1, 2 y 3 sobre doctrinas, 3, 4, y 6, 4, 5 y 6 sobre instrucciones prácticas, que el apóstol estaba, Pablo, muy preocupado por lo que estaba pasando en ese lugar, pero aquí, obviamente por la idolatría en ese entonces, en ese entorno, en el cual Pablo se destaca con su carta, pero aquí no era de extrañarse que estaba pasando lo mismo. Había idolatría, había el gnosticismo, que era justamente una doctrina errada de enseñanza falsa en la cual ellos, por una mención de hacer hincapié sobre todo más en la separación del espíritu y la materia, que la materia no servía para nada, eso se llama dualismo, ellos ponían mucho énfasis justamente en que Jesucristo no era un hombre, no había sido encarnado, que era simplemente como un fantasma, un espíritu, y que por lo tanto esa posición de esta falsa doctrina llevaba a que muchos manifestaran lo que se conoce como el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo que obviamente tiene su asiento y su base en aquel pecado de muerte, justamente que es el que hace mención el mismo Juan, allí en su primera carta del capítulo 4, versículos 2 y 3, es muy claro lo que dice el apóstol Juan en relación a aquel pecado de muerte, es justamente negar que Jesucristo vino en carne. Hoy quiero tratar de introducirlo de esta manera sobre lo que es la intención del apóstol Juan, sin dejar de lado la importancia que tenemos nosotros hoy en este 2021, como creyentes, como jóvenes, ustedes, como adolescentes, otros, como niños, tal vez muchos, que están viviendo etapas en las cuales el Señor quiere llevarlo a vivir esas etapas de una manera correcta, de una manera clara y sobre todo a vivir los tiempos en base a lo que la Escritura nos enseña. Entonces hoy vamos a reconocer etapas de las que el apóstol Juan hace mención, aquellas etapas de niñez en Cristo, aquellas etapas de los jóvenes en Cristo y aquellas etapas de los que son padres
maduros en Cristo Jesús. Estas tres cosas que hace mención el apóstol justamente en su primera carta, capítulo 2, vamos a ir justamente al capítulo 2 de la primera carta de Juan, para introducirnos ya al tema y poder de alguna manera tratarlo, ¿no? En el capítulo 2 vamos a ir al versículo 12, 13 y 14 de primera de Juan, ¿sí? Si está saliendo bien el audio, me hacen así y yo me quedo tranquilo. Perfecto. Y de paso lo estoy observando a ustedes porque no sé quiénes son los que están presentes. Ahí lo veo a Lucas, sí, está acá cerquita mío, pero está presente también con su, con su dispositivo. Carlita, Dios te bendiga. Y ahí alguien más con Carla. ¿Quién está ahí? Ah, bueno, no sé, pero después me avisan, no sé quién es. Josué es. ¿Ah? Es Josué, creo. Ah, buenísimo, qué bueno. Dios le bendiga. Lo tenemos Joel, tenemos varias edades aquí, ¿eh? Estoy viéndolo estoy viendo a la pequeña, la estoy viendo ahí también. Se sonríe porque sabe que yo le estoy refiriendo a la pequeña, ¿no? A María Pedriel, ¿ah? A Noelia Nieva también, a Augusto, que Dios te bendiga, bueno, Ruth, el matrimonio, a Juan Gabriel, Agostina, que Dios los bendiga. Realmente es una bendición. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, lo más claro y sobre todo que quede el concepto de lo que quiero transmitir o por lo menos de lo que esta carta nos quiere transmitir a todos nosotros. A manera de introducción decíamos sobre esta importancia que tenía el escrito de esta carta, de corregir justamente estas fallas que había en la iglesia. Eh, Primero y principal porque habían abandonado muchos la iglesia y bueno, eso daba a entender también de que no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros, decía claramente el apóstol Juan, eh, pero la intención no era justamente hacer esa separación, sino la intención era para aquellos que estaban con ciertas preguntas y interrogantes que generalmente se estaban dando, ya que esta secta o este movimiento gnóstico inducía mucho a la mundanalidad, diciendo como la carne está toda contaminada, nosotros no vamos a hacer absolutamente nada porque ellos se valían de un conocimiento superior, que aquellos que recibían un conocimiento que superaba la escritura eran aquellos que realmente tenían una comunión especial, porque se hacían llamar cristianos, que no eran cristianos, obviamente, introducidos como falsos dentro de la iglesia, y llevaban a que muchos sean arrastrados a vivir vidas totalmente mundanas, totalmente liberales y sobre todo deshonrando a Dios en lo que era la esencia de Jesucristo, el verbo hecho carne, negando justamente la deidad de Dios y por sobre todas las cosas, apuntando y tratando de cortar el avance y el crecimiento espiritual de la iglesia. Juan trae esta carta y comienza a decirles en el versículo 12 del capítulo 2, les dice, aquí dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos son los tres versículos que vamos a desarrollar en este momento, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de esa tensión o preocupación que había justamente en las iglesias de Asia Menor, y el apóstol Pablo trae justamente lo que es la importancia de la cristología dentro de esta carta. Si hay algo que destaca el apóstol Juan en toda la carta de Primera de Juan, es la cristología. En otras palabras, apunta a derribar todo tipo de pensamiento fuera de lo que es Cristo y lo que Cristo vino a hacer por su iglesia,
Juan, o la primera carta de Juan, yo siempre la he visto como un autoexamen. Yo digo que si hay algo que tenemos que nosotros hacer para saber si somos creyentes realmente es leer Primera de Juan. Primera de Juan me va a llevar a mí a entender si soy o no realmente hijo del Señor. Creo que el propósito por el cual Juan escribe esta carta está al final, lo vamos a nombrar para tener en cuenta el concepto de lo que estamos diciendo y que no quede aislado. En el capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito. Está hablando de que él la escribió. Él escribió esto a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, le está hablando a la iglesia y dice, para propósito, que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese era el propósito por el cual fue escrita la primera carta de Juan, el hecho de que todo aquel que venga delante del Señor y lea esta carta haya un autoexamen para que se disipe toda duda primeramente de que si somos o no somos creyentes y sobre todo para que seamos fortalecidos en la fe y que de alguna manera veamos en los 5 capítulos, la mayoría nombrando a varios atributos, ustedes conocen ya los atributos de Dios, por lo cual hace un juego de palabras permanentemente y es muy reiterativo el apóstol Juan en cuanto a los atributos, en esta relación de que así como Dios es luz, nosotros tenemos que andar en luz, así como Dios es amor, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Dios es justo, nosotros tenemos que practicar la justicia, así como Dios es verdad, nosotros debemos permanecer en la verdad, y cuestiones permanentes que hacen en los 5 capítulos que yo se los recomiendo que lo lean, porque van a encontrar mucha riqueza espiritual y de alguna manera sería como un trampolín o una plataforma de lanzamiento a aplicar o a hacer aplicativo el mensaje de hoy. Porque si hay algo que vamos a ver hoy de la cual creo que va a ser lo que nos tiene que impulsar es justamente es cómo estamos nosotros o en qué condiciones estamos. ¿Estamos como niños? ¿Estamos como jóvenes en Cristo? ¿O estamos realmente como adultos, como maduros, como padres en Cristo Jesús? Y si aún estamos como niños, ¿cuáles son las razones que nos detienen como niños? ¿Y qué es lo que nos exige Dios para poder crecer? El niño llegar a un joven y el joven madurar a un adulto. ¿Cuáles son las etapas que tenemos que cumplir o cuáles son las partes que todavía nos falta a nosotros solucionar, arreglar, fortalecer? Esta es la idea, este es el propósito del mensaje hoy en día, que tomemos lectura, que este autoexamen lo hagamos todo mientras estamos escuchando el mensaje, pero sin distraernos y sin aislarnos de lo que literalmente dice la palabra de Dios, de lo que nos está diciendo Juan en esta primera carta, leerla completamente sería lo ideal, los 5 capítulos, hacer de alguna manera un devocional desde aquí hasta que la terminemos en algún momento, y empezar a ver cómo podemos primero leerlo, después profundizarlo, hacer un estudio en serie, de manera personal, aplicarlo a cada uno de nosotros. Lo importante para destacar en este pasaje que leímos anteriormente, que Juan escribe esta carta, y aquí en estos 3 versículos que estamos mencionando nosotros, utiliza de alguna manera una forma de escrito especial que se conoce como paralelismo. Los paralelismos son lo que nosotros sabemos muchas veces identificar en los salmos, que son muy fáciles, donde vemos un paralelismo de contraste, a veces vemos un paralelismo asimétrico, vemos un paralelismo justamente que es complementario, es donde una línea se complementa con la otra, o una línea contradice a otra, contrasta con la otra, pero siempre hay un paralelismo. Y aquí utiliza Juan ese escrito y esa forma de llevar a cabo la escritura, porque él está hablando de hijitos, y está diciendo padres, y está diciendo jóvenes, y vuelve de nuevo con padres, y vuelve con jóvenes, y así sucesivamente. Estamos viendo que se está intercalando esto, porque él está queriendo tratar de manera desordenada, porque es un paralelismo prácticamente alterado, asimétrico, de llamarnos la atención. Por lo menos a mí me llamaba la atención cada vez que leía este pasaje, y me hacía detener, porque era como decir, para un poco. ¿Cómo es la cosa acá? Dice, os escribo a vosotros hijitos, y luego dice, os escribo a vosotros padres,
os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros de nuevo jóvenes. Es como que nosotros estamos viendo esto y si nosotros lo analizamos es como que está desordenado el tema. Porque primero arranca con los hijitos, sigue con los padres, pero ese no es el orden natural de un crecimiento físicamente hablando. Porque uno espera que desde un niño pase a un joven y de un joven a un padre. No que de un hijo a un padre y de un padre a un joven. Entonces, la intención quizás del apóstol Juan es poder nosotros detenernos y examinar las escrituras y tratar de hacer como un orden homilético para poder entenderla y aplicarla, porque si no sería imposible que nosotros hiciéramos algo de interpretación de esta manera. No digo que no sea posible, simplemente que yo creo que de manera ordenada las cosas funcionan mejor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de aplicar homiléticamente una corrección a lo que serían los textos de los paralelismos para poder llevar a cabo lo que sería justamente la enseñanza en sí sobre los hijos espirituales o niñez espiritual, sobre los jóvenes espirituales y qué importancia tiene esta etapa y sobre todo sobre los padres espirituales que ya son los maduros. Y vamos a ver algunas excepciones para esta parte a las cuales nosotros también tenemos que seguir creciendo. Entonces, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ese es el primer versículo que el apóstol Juan hace mención sobre estos paralelismos. Y este paralelismo que nosotros estamos haciendo mención aquí, lo vamos a ver cómo después, en el versículo 13, en lo que sería, a ver, cuando nosotros analizamos un versículo, siempre decimos como el versículo 12, todo haciendo mención en una sola línea sobre un tema en particular, y no podemos decir que el versículo 12 es A o B o C, decimos versículo 12, pero sin embargo, y si me hago entender, en el versículo 13 podemos dividir un A, un B y un C. Podemos decir que el versículo 13, A sería, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio. B, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. C, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tenemos tres temas en un mismo versículo, en esas líneas, que podemos separarla y la podemos de alguna manera conectar al versículo 12, ¿con cuál parte sería? ¿Con la A, la B o la C? Con la C, ¿verdad? Con la C, donde dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando uno es nuevo en el Señor, cuando uno nace, cuando uno tiene ese nacimiento espiritual, es un niño espiritual. La verdad fundamental de aquel niño, primeramente lo dice Juan, y lo entendemos nosotros así porque así es, y ustedes me van a decir después con sus cabezas si es verdad o no es verdad, es primero que hay un gozo terrible. ¿Por qué el gozo terrible? Ese es el primer amor que conocemos todos. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. El primer punto es, wow, tengo 50 años y acabo de reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque Cristo vino a mí, porque Él me salvó, porque Él hizo su obra perfecta en mí, y dije, sin conocer doctrinas de la gracia en su profundidad, sin conocer, no sé, ahí lo veo a Martín que está envuelto en llama con todo lo que son las confesiones de fe de Bélgica y de Londres que me hablaban estos días cuando tocábamos en el arca el conocimiento de Dios, sin entrar a cursar todavía William Carey o no hacer ningún tipo de seminario. El niño abre sus ojos espirituales, ve a su padre, o mejor dicho, recibe de su padre el perdón y es feliz porque ha sido perdonado de todos sus pecados. Y dijo, gracias Cristo. Ya se quiere bautizar, ya quiere arrancar para aquí, para allá, está loco, está envuelto en llama, está dicho, contento, como Martín, me lo agarramos hoy de punta Martín, que llegó, oh, esta es la iglesia, yo quiero bautizarme ya, y ya quiero esto, ya quiero aquello, ya se compró todos los tomas de Berkov, ya se compró de Hodge, todo el sistema, teología sistemática, había por haber, y está ahí, ¿no?
Entonces está como ahí. Bueno, pero él puede tener 50 tomos, él puede tener toda la biblioteca de la iglesia reformada, pero nosotros somos conscientes, todos nosotros, de que el conocimiento es de alguna manera progresivo, porque nosotros vamos conociéndole a Dios en la manera que nosotros tenemos relación con Dios. Un niño que acaba de nacer y que está en los brazos de su madre, su padre se acerca y el niño, ¡ay, contento! Así como Lucas cuando me veía a mí, ¿no? Y abría los ojitos y gugu gaga y abría y hacía de todo y la manito para aquí, la manito por allá. Y esa expresión de verlo al padre y el padre al hijo y esa, ahí está. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es el primer contacto, es lo primero que conocemos, es la primera verdad fundamental y es el fundamento de nuestra vida eterna en Cristo Jesús, es que nuestros pecados han sido perdonados. Pero ya cruzaste, William Carey, no tengo idea, pero mis pecados han sido perdonados. Y yo estoy en Cristo Jesús y soy nueva criatura. Y ahora mi Señor, que entregó su vida en sacrificio vivo por mí, me ha limpiado de toda maldad y me siento bendecido. Mi conciencia ya no me acusa. Tenga 10 años, tenga 100 años, tenga 1000 años, una persona que ha sido perdonada de sus pecados comienza a transitar una nueva vida, una nueva etapa. Y eso realmente es lo que está escribiendo el apóstol Juan en esa niñez espiritual, que todos la hemos experimentado, que todos hemos vivido esto, pero esa niñez digamos, se fundamenta o se complementa, sería la palabra justa, con el 13c, que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. No solamente que nosotros recibimos el perdón, sino que le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Poco, pero le conocemos. Básico, es lo esencial. Es algo así como decir de manera muy superficial, pero le conocemos. Y le conocemos lo más elementalmente básico posible y suficiente para poder de alguna manera disfrutar de esa felicidad que tenemos porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces el niño se caracteriza, ustedes quizás me digan sí o no, por ser muy sentimental. El padre hizo algún gesto y el niño se largó a llorar. Le mostró así, frunció la ceja y ya el chico entró en llanto. Es muy sentimental. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los niños. Usted cuando sea padre, físicamente hablando, o si ya cuando Agostina tenga ahí y Juan Gabriel ahí, van a saber lo que es esto. Va a tener que Juan Gabriel, lo siento mucho, el niño ahí va a tener que tener su espacio en el costadito de Agostina, y le guste o no le guste, pero ahí va a tener que estar el muchacho tomando obviamente su leche para empezar a crecer, para fortalecerse, y él y Juan va a decir, bueno, pero déjalo al muchachito ahí un costadito, y el niñito, no, papá, para un rato, yo tengo ahora el cuidado de la madre para el niño, y Agostina le va a decir, el bebé necesita la atención necesaria. Por lo tanto, en otras palabras, es una experiencia única, de un deleite especial, el padre con su hijo, esto que comienza a una nueva vida, una nueva etapa. Justamente el profeta Isaías hacía mención de esto. Me quiero ir a ese pasaje, Isaías 40 justamente, cuando hace mención sobre esta realidad, ¿no? Que es una promesa de alguna manera, para versículo 11. A ver si es así. Dice, como pastor apacentará su rebaño. Eso es el consuelo de Dios para con Sión, con su iglesia. Y dice, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, aquellas crías pequeñas, aquellas ovejitas que recién están abriendo sus ojos, aquellos niños en Cristo, aquellos que recién están pasando sus primeras etapas, tienen ese trato especial, esa atención especial. Dice que a ellos suavemente los pastoreará. Suavemente. Esa palabra suavemente, de manera delicada, ahí como cuando
el muchacho quiere ganársela a la chica y de manera muy delicada se va acercando porque es un inicio de algo ahí, quiere formalizar y trata de ser muy cuidadoso porque no quiere estropear la situación, entonces de manera muy suave se dirige a la persona y habla y trata de, bueno, más o menos así como para que vayan tomando en cuenta estos puntos, pero hay algo real. El niño, aunque es feliz, está siendo apacentado, pastoreado, cuidado, es un niño, tiene una etapa muy emocional, es muy experimental, eh, llora mucho, y llora tanto y tanto y tanto que a veces no sabemos qué hacer con los niños, ¿verdad? Cuando ya están llorando insuficiente, como lloraba Lucas, me acuerdo cuando era chico, ya no llora ahora tanto, ¿no? Pero en ese entonces lloraba mucho. Y son muy experimentales. Me se acuerda mucho a estos hermanos que lloran mucho en la iglesia, ¿no? Y están llorando y llorando y llorando y llorando y lloran 3 horas. Y ellos parece que si no lloran no tienen esa experiencia, porque ellos necesitan la experiencia, necesitan la emoción, necesitan, y como necesitan la experiencia y necesitan la emoción, peligran, porque son niños, son fluctuantes, son arrastrados muchas veces, como dice el apóstol ahí, Pablo, en su carta a Efesios, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Son personas que no tienen mucho conocimiento de Dios, entonces son muy propensos a ser afectados, a ser dañados, a ser equivocados, golpeados. Entonces tienen poca capacidad en conocimiento teológico, porque es básico su conocimiento. Entonces ellos se manejan mucho por la experiencia. Y una palabra que podríamos utilizar que son ignorantes felices, porque ignoran muchas cosas, aunque son felices, porque están con su madre, con su padre, y están ahí, están contentos, están en la iglesia, el pastor, la iglesia, los hermanos, pero también ante cualquier situación se borran de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para perdonar, no tienen todavía la capacidad para afrontar las aflicciones, no tienen la capacidad todavía para batallar contra las acechanzas del diablo. Entonces, muchas veces ante doctrinas herejes, ante ataques permanentes del entorno, las aflicciones mismas del día a día, son como esas plantitas, ¿vio? Que no cayeron en buena tierra, sino que estuvieron junto a los espinos, entre pedregales y de corta duración. Entonces también tienen una inclinación a ser rencorosos, resentidos, a ser contestones, cualquier cosa y nomás ya reaccionan mal. Son niños. Y esa es la realidad de toda persona que está en Cristo Jesús y que es un niño. Un niño espiritual es una persona que no ha madurado, que no ha crecido, que se ha estancado o que está ahí en los inicios. Porque otra cosa es aquellos de 10 o 20 años que todavía siguen siendo niños. Aquellos jóvenes que en vez de ser jóvenes, no son jóvenes realmente, sino son niños. O aquellos padres que como padres no actúan como padres, ni siquiera como jóvenes, actúan como niños. Pero estos niños es la primera etapa. El apóstol Juan está diciendo que lo más importante de estos niños es que han sido perdonados sus pecados y también que conocen al Padre. Le han conocido, dice la palabra de Dios. Y luego de esa etapa, en la cual ellos necesitan, obviamente, una necesidad profunda, de la cual nosotros vemos y observamos en la palabra del Señor, que pasar justamente a una etapa mayor de crecimiento es, el niño debe mirar hacia adelante, hacia el joven. Y vamos a ver cómo lo describe al joven en Cristo Jesús, o la juventud en Cristo, el apóstol Juan, porque este niño tiene sus problemas. ¿Cuál es el problema? Lo hemos identificado recién. Entre todos los problemas que tiene es la ignorancia, la poca capacidad que tiene, el poco conocimiento que tiene. Es un conocimiento muy, muy superficial. Entonces, aunque sabe que fueron perdonados sus pecados, aunque reconocen que ya no son hijos del diablo, sino que son hijos de Dios, que su padre es Dios, reconocen eso, aún a pesar de eso, tienen un problema que es su ignorancia y una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Es conocer en el Espíritu Santo
justamente cómo batallar contra las herejías, cómo lograr victoria ante situaciones de pecado permanente en las aflicciones. Y esto solamente se va a lograr a través de que ese niño ponga su mirada en lo que la palabra de Dios describe a una etapa más adelante, que es la etapa del joven en Cristo Jesús. Ese niño debe empezar a mirar y aspirar a ser joven en Cristo Jesús. ¿Y cómo ese niño va a aspirar a ser a través de la palabra del Señor? A través de lo que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, lo dice claramente la palabra del Señor, simplemente para hacer mención de lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, no está diciendo el apóstol Pedro que ustedes niños quédense como niños, no, dice, como niños, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la sagrada palabra de Dios, la escritura, las doctrinas de la gracia, la fe reformada, ahí sí, mandale con todo lo que quiera, teología sistemática, introducite, escudriñar la palabra, lo que ustedes están haciendo, los devocionales bíblicos que los lleva, y seguramente los lleva a muchas cosas, a escudriñar la palabra, a comentarios bíblicos, a diccionarios bíblicos, a usar el texto en su contexto, a hacer una interpretación correcta del versículo bíblico, una mejor aplicación con poco tiempo, porque es difícil a veces tener 4, 5, 10 minutos para poder dar un devocional, una reflexión y ser muy preciso con lo que se dice. Entonces, es un trabajo mental, pero espiritual, es algo que está conectado, la palabra del Señor, no aislada de mi mente, sino al contrario, siendo entendida y sobre todo aplicativa al día a día de lo que hoy nosotros vivimos. Muchos hermanos dicen gracias por sus devocionales, porque ya vino un hermano que compartió esto sobre la confianza en el Señor, sobre la justicia de Dios, y permanentemente la palabra, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero obvio que se dan cuenta, pero no se puede crecer sin la palabra de Dios, no se puede crecer aislado de la palabra de Dios, no podemos madurar si no estamos conectados con la palabra de Dios. Por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, el autor de Hebreos hace mención, dice, vosotros ya debiendo ser maestros, debiendo ser ya maestros, sois como niños. Dice, y no pueden comer alimentos sólidos, sino les tuve que dar leche, porque son inexpertos en la palabra. Y una persona inexperta en la palabra es una persona que todavía está en la niñez espiritual. Así tenga 100 años en la iglesia. No importa los años en la iglesia, acá le importa cuánto te metes con la palabra, cuánto conoces de la palabra, cuánto vivís a la palabra, cuánto practicás a la palabra. Porque si hay algo que nos corta a nosotros el crecimiento espiritual es no introducirnos, no tener contacto con los medios de gracia. Y quizá me estoy yendo ya a la aplicación, pero era necesario constantemente ver la necesidad que tiene un niño. El niño no puede quedarse como un niño. Su problema es la ignorancia, su necesidad es conocer en el Espíritu Santo a través de la palabra cómo batallar, cómo armarse de sabiduría, cómo saber defenderse ante las posiciones falsas, el pecado mismo, la aflicción del mundo. Entonces llegar a un crecimiento como el joven. ¿Qué es el joven según el apóstol Juan? ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan sobre este joven? Recuérdese que hicimos un arreglo homilético porque seguían los padres, pero nosotros hicimos un arreglo y vemos cómo de alguna manera él se está refiriendo en el versículo 13, b, ya lo aclaré eso, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Eso lo dice el apóstol Juan, 13b. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego dice, en el 14b, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Una de las características que tiene el joven no es solamente que han vencido al maligno,
El joven, ese es un niño que ha sido perdonado. El joven es un niño que ha conocido a su padre. Permanecen esas dos fundamentales verdades, tanto en el niño, en el joven, como en el adulto. Eso se mantiene. Han sido perdonados sus pecados, han conocido al Padre, pero ahora además el joven ha vencido al maligno. Y no solamente que lo ha vencido, sino que la palabra de Dios permanece en él. Y eso es lo que caracteriza a un joven en Cristo Jesús. Estoy hablando de un joven en el sentido espiritual, porque podemos ser jóvenes y actuar como niños, o podemos ser jóvenes y actuar como padres, tener un rol mucho más maduro, muy preparados, desarrollados en los dones, en los ministerios, en el servicio. Hemos despertado a la gracia del Señor y nuestras vidas están totalmente llevando a cabo tareas que realmente honran el nombre del Señor y que habla realmente de un crecimiento espiritual. Los jóvenes son aquellos que tienen un conocimiento permanente del Señor, que saben lidiar con las doctrinas, que conocen las teologías, que saben cuando viene lo falso, que saben cuando aquello no proviene de Dios. Por eso el apóstol Juan permanentemente estaba haciendo hincapié en su primera carta, cuando dice en el capítulo 4, dice, amado, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un joven es una persona que tiene realmente el conocimiento de la palabra, identifica lo falso, y ahí automáticamente dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Es la necesidad que tenemos nosotros en esa etapa de la juventud, de no solamente saber que conocemos a Dios con mayor profundidad, sino que ahora tenemos nosotros la capacidad para vencer al maligno. O sea, hemos vencido al maligno. Como jóvenes hemos vencido al maligno, hemos logrado destruir aquello que ha querido dañarnos a nosotros, al pecado mismo. Es permanente nuestra vida en la gracia del Señor. Sabemos cómo batallar contra el pecado, la herejía, la aflicción. El joven está preparado para batallar contra todo eso. El joven está listo. El joven es fuerte, es valiente. Acá dice, porque sois fuertes. Eso es lo que caracteriza a un joven. Tiene una capacidad de avanzar. Siempre decimos nosotros los pastores, los jóvenes son el motor de la iglesia. Si no estuvieran los jóvenes estamos fritos, porque los jóvenes son el motor de la iglesia. Son los que empujan la iglesia hacia adelante. Tienen fuerza, tienen capacidad para lograr muchas veces lo que están haciendo ustedes a través de esto de las diferentes plataformas. Yo no sé qué hubiera hecho si no estarían ustedes. Entonces, estas cosas son las que los jóvenes tienen. No solamente tienen destreza, han adquirido de alguna manera mucha capacidad en las verdades, y realmente eso es lo que caracteriza a un joven. Y eso es lo que diferencia al joven del niño. El niño es simplemente un ignorante feliz, pero el joven es una persona madura que ha crecido, que tiene valentía, que disfruta no solamente de lo que hace, y además de eso que se encarga. Ahora el joven ya tiene un rol más, es cuidar a los niños, es mirar a aquel que está dando sus primeros pasos y comenzar a atenderlo. El joven comienza a prestar servicio, el joven comienza a mirar al necesitado, el joven está siempre dispuesto, sea la hora que sea, no interesa, está ahí. Eso es lo que caracteriza al joven. El joven venció al maligno, el joven es fuerte y la palabra de Dios permanece en él. Es algo glorioso eso, es algo hermoso. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer al Señor, yo digo que la juventud, no sé en cuál edad habrá sido mi juventud, pero yo me veo muy desde los primeros pasos, en los 15 años, 16 años, ya metido de lleno en el servicio, en el ministerio,
coordinando servicio, llevando la palabra a los barrios y trayendo de alguna manera esa frescura que le dan los jóvenes a la iglesia, ¿no? De la asistencia, de estar, de permanecer. No hay lluvia, no hay sol, no hay cansancio, no hay fatiga, no hay sueño, no hay nada. El joven está dispuesto, está ahí, está para todo lo que se pueda hacer. Realmente es algo hermoso. Eso es lo que caracteriza a un joven. Un joven es fuerte. Y sobre todo, la palabra de Dios permanece en él. Y esa es la realidad. El niño debe mirar a ese joven y decir, yo quiero ser como un joven. Pero el joven no se puede quedar con eso, porque el Señor no nos lleva a eso, sino que el Señor habla algo más y dice, hay una etapa más allá. Ustedes jóvenes no se pueden quedar como jóvenes. Hay algo más, tienen que ser padres. Y utiliza esa palabra padres de manera simbólica. No quiero decir con esto que mañana se casan todo y todos empiezan a caer. No, hermano, si van a casarse y a empezar a tener hijos, no sé, van a tener que tomar licencia, todos vamos a quedar sin iglesia, porque todos van a tener que atender a sus hijos. Está hablando justamente de algo simbólico, de un padre que se caracteriza por soportar momentos difíciles, un padre que se levanta, que sostiene a su familia, que es un buen proveedor. Hay malos padres, y esos malos padres serían niños espirituales como ejemplo natural de un mal padre a ser un niño espiritual, sino que estos buenos padres maduros en Cristo Jesús son personas que tienen buena enseñanza, buen ejemplo, buena consejería, buen acompañamiento, sobre todo brindan protección a otros, son capaces de entregar su vida por otros, por sus esposas, por sus hijos, por el entorno, soportan los malos resultados, las decepciones, tienen que lidiar con sus hijos, que sus hijos no hacen lo que ellos quieren y ellos están ahí soportando el momento de situaciones difíciles. ¿Qué caracteriza a este padre según la Escritura? En el versículo 13a dice, os escribo vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Conocéis al que es desde el principio. Y el complemento en el 14a dice, os escribo vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjese la diferencia que hay entre porque conocéis al que es desde el principio, a trasladar eso en el capítulo 14, a decir, porque habéis conocido, cambió el verbo ahí, porque habéis conocido al que es desde el principio. Significa que hubo un desarrollo, un crecimiento en esa etapa de adulto, en esa etapa de padre, donde el padre tuvo que sufrir y pasar situaciones difíciles, pero sin embargo no aflojó. Al contrario, el padre no se limitó, sino que creció, avanzó. Me viene la palabra en Efesios, en Filipenses, el apóstol Pablo haciendo mención sobre capítulo 3, diciendo que él prosigue la meta. Y dice justamente en el versículo, ya se lo digo, capítulo 3, creo que es el versículo 12, dice, no que ya lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Y luego dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún el apóstol Pablo reconocía que estando en esa condición o en esa etapa de padres, que simbólicamente Juan está haciendo mención sobre aquellos maduros, algunos todavía necesitan concretar etapas, terminar cosas. Ya soy un padre, ya soy una persona que he conocido a Dios, como lo escribe claramente la carta de Juan, desde el principio, al que es desde el principio. He conocido todo. Ya he pasado la etapa del joven que se introdujo en todas las doctrinas y que maneja bien la escritura y que permanece en la palabra. Ahora ya como padre, yo ya he tenido ese conocimiento, pero ahora ¿cómo aplico ese conocimiento? ¿Cómo logro
tener una vida totalmente concreta en lo que se llama una vida rendida a los pies del Señor. Entonces, necesito ver la palabra, necesito entender que puedo equivocarme, claro que puedo equivocarme, y vemos ejemplos claros. Moisés, sin embargo, estando con ese poderosa manifestación de Dios, la nube, el fuego, la columna de fuego, lo que ocurría allí. Vemos nosotros la historia de Moisés durante todos esos años en el desierto, cómo Dios proveía de todo, y sin embargo, este Moisés en Cades Barnea, delante de la roca, se equivoca. Delante de la roca se equivoca. Pedro en Galacia tiene que ser reprendido por el apóstol Pablo y de manera pública justamente. Y eso demuestra que más allá de que nosotros en esta etapa de padres aún podemos también fallar en algunas cosas, pero eso no nos tiene que detener. Tenemos que terminar, tenemos que concretar, tenemos que avanzar. Es poder nosotros decir, tenemos que no descuidar la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice, justamente, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios. Y hermanos, cuando nosotros estamos ahora aquí escuchando esto, quizás se nos viene a la mente sobre este llamado a la madurez, que los niños tienen que crecer a la madurez, que los jóvenes tienen que crecer a la madurez, que los padres tienen que terminar su carrera, y con verdades fundamentales, como que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que estamos en una etapa de guerra espiritual, donde estamos permanentemente atacados por las falsas herejías, por doctrinas herejes, por aflicciones, por pecados, pero que necesitamos del conocimiento de Dios, necesitamos instruirnos en la verdad, en la Escritura y solamente en la Escritura, a través de los medios de gracia. Necesitamos la oración, necesitamos el estudio bíblico, necesitamos congregarnos. Si hoy estamos aquí es porque necesitamos congregarnos, no estamos diciendo, bueno, no hay iglesia, hay pandemia, ya está, algún día vendrá. No, hay un anhelo y un deseo del compañerismo con los hermanos en la fe, de someternos a las autoridades puestas por Dios, la disciplina, hermanos. Hay algo que se me viene a la mente, una persona que no ha realmente ejercido disciplina, como dice la palabra justamente en Hebreos allí, diciendo de aquellos que son niños y que no pueden comer el alimento sólido porque son inexpertos en la palabra, y realmente esas personas no han logrado, hermanos, tener disciplinas por el ejercicio realmente de las cosas del Señor, sino que han estado prácticamente perdiendo el tiempo, no han mortificado el pecado, han estado prácticamente dándole lugar a la carne, personas que no han estado creciendo en la gracia del Señor porque hay cosas que tienen en sus vidas todavía, y se me venía a la mente de esto de personas que duermen mucho, no sé, quiero decirlo así de esta manera. El ocio, la pereza. No voy a hablar de los pecados como la pornografía, el adulterio, el alcoholismo, el chisme, la murmuración, simplemente de situaciones como, por ejemplo, no leer la Biblia, llegar tarde a todos lados, deber dinero. Pereza, glotonería. ¿Cómo estamos lidiando con estas cosas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos delante de esas situaciones? ¿Queremos crecer? Hay un llamado de Dios al crecimiento. ¿Queremos avanzar como niños a jóvenes, como jóvenes a padres? Todavía no estamos preparados para las aflicciones. Nos aterramos, nos gana el miedo, la fobia. Escuchaba a Carla el otro día ese devocional. ¿Y qué sucede con nosotros? Tenemos raíces de amargura, no nos perdonamos entre nosotros. ¿Hay idolatría? ¿Usted dice idolatría? No, yo no tengo ningún santo, pero ¿qué? ¿Le das más lugar a tu ministerio? ¿Le das más lugar a tu trabajo? ¿Le das más lugar a tu perro, a tu gato? ¿Qué está llevando más tiempo? ¿A dónde está tu corazón?
¿Dónde está tu vida? ¿Puesta en qué? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando uno realmente empieza a analizarse y comienza a ver este autoexamen que hace la primera carta de Juan, se dice, hermanos, yo creo con todo corazón que necesitamos cambiar, necesitamos volver a la palabra, aplicarla, practicarla, pero ya no ser un oidor olvidadizo, porque eso no nos va a cambiar. El oidor olvidadizo va a seguir siendo lo mismo siempre y siempre, y va a seguir siendo un perezoso, un dormilón, un glotón, va a seguir siendo una persona con deudas económicas, con indisciplina, con inconducta, negligente en todos los sentidos, y nunca va a mortificar sus pecados, sino que al contrario, se va a dejar arrastrar por la pornografía, se va a arrastrar por el chisme, se va a dejar arrastrar por el consumo de alcohol, por muchas cosas. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos en este tiempo hacer algo, es decir, con toda sinceridad delante del Señor, necesitamos ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Porque no se trata de que yo le predique el mensaje, le comparto una palabra y me quede con eso y se terminó. Y digo, bueno, estas son las aplicaciones. Ustedes hagan esto y ya está, hermano. Necesitamos decir después de esto que termine el mensaje, hermano, mirá, yo sabe qué, me está costando orar. Necesito que mañana me estés hablando temprano para que estemos orando juntos. ¿Qué te parece si mañana a la mañana, por favor, me levantás a las 7 de la mañana porque lo pongo al despertador y me duermo y me estoy levantando a las 4 o 5 de la tarde? Hermano, ¿sabe que necesito que me ayudes con el control de la alimentación? Tengo un problema con esta cosa. O hermano, necesito esto porque mirá, no sé cómo manejar mi economía y Dios es un Dios de sabiduría, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios donde nos bendijo con toda bendición espiritual. Si bien es cierto, esto es salvación, pero también para que nuestra vida terrenal reflejemos en la gracia del Señor que somos del Señor y no somos de este mundo. Entonces no podemos nosotros como cristianos deberle a cada santo una vela, por así decirlo, y tener deuda hasta por acá y no saber cómo salir de esas deudas. Y hay creyentes que se endeudan hasta los ojos porque no tienen capacidad administrativa económicamente hablando, o porque a veces por ahí no han tenido por ahí la sinceridad de su corazón de decir, hermano, necesito esto, me duermo, soy perezoso, no leo la Biblia, hay idolatría en mi corazón, necesito que me ayudes con esto, o necesito una supervisión en esta área, en esta cosa, necesito que leamos juntos esta carta de Primera de Juan. ¿Qué te parece si hacemos un estudio bíblico y nos empezamos a pasar información? No para competir, no para decir soy mejor teólogo que vos, sino para complementarme con el hermano, para deleitarme en lo que el hermano me da y para compartir yo con lo que me da mi hermano a otros, porque por la gracia del Señor tenemos lo que tenemos y podemos compartir con los otros hermanos. En eso se trata del crecimiento espiritual. ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Lo comparto con aquel necesitado o estoy solamente comiendo yo, alimentándome yo y ahí totalmente tranquilo, sabiendo que yo estoy bien, yo me siento perfecto, tengo felicidad, mis pecados han sido perdonados, conozco al Señor, permanezco en la palabra? Pero si somos de la iglesia de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que amarnos los unos a los otros, porque aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, hermanos, que nosotros podamos crecer en todo lo que el Señor nos está invitando en este tiempo. No sé si me estoy haciendo entender hacia dónde apunta la carta de Primera de Juan. Es un autoexamen. La primera carta de Juan está hablando de un crecimiento espiritual. La primera carta de Juan está haciendo mención sobre que tenemos que vivir etapas. Yo sé que un niño no puede ser un padre, tiene que pasar por ser joven primero, pero para ser un niño joven tiene que conocer la palabra y tiene que fortalecerse en la palabra, porque la palabra lo va a fortalecer, la palabra le va a dar las estrategias para vencer al enemigo y la palabra lo va a llevar justamente a tener una vida totalmente dependiente del Señor, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y sabe cómo nos unimos al Señor? A través de la lectura y la oración.
a través de la palabra del Señor, a través de la comunión entre los hermanos, a través de compartir los sacramentos, a través de estar pendientes los unos de los otros. Eso es lo que nos hace crecer. No hay otra manera de crecer. No existe ningún otro método para crecer. No se trata de meterse en un seminario, instituto bíblico. Eso sí te va a ayudar. Pero lo que más te va a ayudar es cuando vos estés al lado del hermano y estés orando por ese hermano, estés compartiendo la palabra con el necesitado, estés con la iglesia del Señor, deleitándote con los niños, los que atienden a los niños, los que atienden a los jóvenes, los que atienden a los ancianos, los que atienden a los hermanos que están necesitados, que están cumpliendo servicios y están creciendo en la gracia del Señor. Y el Espíritu del Señor reposa sobre ellos. Y al que tiene, ¿qué dice la palabra de Dios? Se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, hermanos, ¿qué queremos? ¿Queremos que nuestros talentos queden así como están? ¿O queremos crecer en la gracia del Señor? Queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos honrarle a Dios como Dios nos demanda en su bendita palabra. Porque Él continúa, y usted lo puede seguir leyendo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros somos del Señor y permanecemos en el Señor porque Él nos preserva, porque Él nos cuida, porque Él nos guarda, porque Él nos protege. Vivamos para la gloria de Dios. Un poco, quizás rápido y no tan minuciosamente detallado versículo por versículo, pero quería hacer este arreglo sobre niños, jóvenes y padres en Cristo Jesús, como simbólicamente lo mira el apóstol Juan, y tener en cuenta que tenemos que tener una mente madura para batallar contra todo lo que viene por delante. Ya no seamos niños, ya no seamos personas que nos desbordamos rápidamente, no seamos personas fluctuantes, crezcamos, alcancemos la madurez espiritual a ser jóvenes o a ser padres, pero lo importante es que crezcamos en la gracia de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, jóvenes queridos. No quiero quitarle más el tiempo, sé que tienen sus actividades también, y no sabía hasta qué hora tenía, pero me parece que me pasé un poquito, pero lo importante es que ustedes aprendan a crecer en la gracia del Señor. Tengo 44 años, estoy casado, tengo 2 hijos, pero eso no significa de que yo ya he completado la carrera y que no tenga falencias, porque las tengo muchas, pero esto me despierta a mí, esto me ministra a mí, esto me enseña a mí, que no tengo que quedarme quieto, sino que tengo que seguir avanzando hacia el supremo llamamiento del Señor, atendiendo cada una de las cosas que nos toca en esta vida diaria, al matrimonio, a la familia, al hogar, a estar siempre dispuestos a cumplir con lo que nos demanda el Señor, y seguramente el Señor algún día nos ha de premiar, porque dice que todo hemos de recibir lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, nos conviene a estar atentos a la palabra del Señor para guardarla y ponerla por obra, porque las bendiciones del Señor van a llegar, y si les digo que van a llegar es porque el Señor lo prometió, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya me salió el pentecostal, pero es la verdad. Que Dios lo bendiga.